Hey gente, ¿qué tal todo? ¿Todo bien? Espero que sí. Yo estoy bien. Perdónenme, mejor dicho, por no haber subido el episodio cuando debería haber subido. Se me encimaron cosas y perdí la noción del tiempo. Y aparte, la semana pasada grabé una entrevista muy cool que debería haber salido acá, pero no salió al final porque se corrompió el audio y solamente se me escuchaba a mí y no al entrevistado. Lo que es una pena. Carajo. Dios. Pero bueno. De esta vez estamos hablando con Tabata Paredes. Ella es periodista. Ya estuvo en el Trome, en el comercio. Y ahora ya está en periodismo de marca. Pero tiene muchísimas buenas historias que contar. Estoy muy feliz porque al final es la primera mujer que pude traer al podcast. No es la primera que invité, pero es la primera que de hecho logré traer a conversar un rato. Entonces estoy de verdad bien feliz. Y el episodio salió súper cool, la verdad. O sea, es uno de los episodios hasta ahora que estoy más tranquilo, más libre y que hablé más de manera... de cómo yo soy, de verdad. Incluso 2 veces me pierdo a través del episodio. Pero... pero son cosas que pasan. Espero que les guste. Y creo que es eso. Chau, chau. Y empezamos el episodio de hoy con la invitada y muy feliz que la primera mujer que logro traer a Overthinker Podcast. ¿Qué tal, Tabata? ¿Todo bien? Hola Pedro, ¿cómo estás? Estamos muy bien por aquí. Nada, más bien muchas gracias por la invitación. Espero No, poder. gracias a vos, de verdad. O sea, primero que fuiste súper rápida en aceptar, literal, yo te escribí hoy y hoy mismo me diste tiempo para conversar un rato. Y de verdad me pone muy feliz porque hay gente que yo le escribí hace 2 semanas que me dijo, sí, voy a conversar contigo y sigo esperando. Mm, Ah, mm, sí, ¿Periodista sí. también? Periodistas, escritores, deportistas, varias personas. Agenda llena, no, no es nada personal, o sea, así son. Sí, yo sé. Lo peor es cuando te dicen, ya bueno, vamos a conversar, como vos me dijiste, vamos a conversar hoy a las 9. Y llega a las 8:30 y me dice, no voy a poder, quedamos para pasado mañana. Bueno, no hay problema. Y pasado mañana, no voy a poder otra vez, quedamos para la otra semana. Y ahí ya, bueno, mejor dime que no de una Mejor vez. no quieres hablar conmigo. No, Sí, dime. pero eso pasa, o sea, a ver, a veces sale de nuestras manos, a veces cuando estamos en el quehacer como periodista, o sea, sí te puedo decir que a veces uno falla sin querer, o sea, te pone en una comisión a No, última yo estoy seguro hora que y sí. viene así, ¿no? O sea, no tampoco pasa porque no quieran hablar contigo, ¿no? O de No, repente los yo, pones yo estoy nerviosos, seguro. pues Pedro, quién sabe. Y bueno, sí, puede ser también. Ahí No está. todos están preparados para tener una conversación de 1 hora con alguien que no tiene idea de quién es. Así es. Pero, Tabata, a ver, contame un poquito de vos. Vos sos periodista y estuviste en 2 de los más importantes diarios de Perú. Uno, el más leído, y otro creo que es el que en teoría tiene más credibilidad. En ¿Qué? realidad, en realidad estamos hablando de Trome. Yo pertenecí al diario Trome 16 años. Trome es parte del Grupo El Comercio, que es el Grupo El Comercio abarca, pues, ya como todo el mundo sabe, Perú 21, el mismo comercio, Depor, y ahora pues también está con Correo, ojo, desde hace unos años. O sea, ahí hay como que una situación. Lo tiene todo. Sí. Entonces, bueno, mi experiencia, en realidad yo pertenecía al grupo El Comercio, sí,
pero mi experiencia básicamente ha sido en el diario Papá, como le dicen, ¿no? Al diario Trome. Ujú. Yo prácticamente crecí con Trome desde que, pues, yo entré a Trome cuando ellos tenían 2 años en circulación. Empecé desde los 23 años ahí, en realidad. Y ahí me forjé. Ahí empecé, ahí cometí ahí metí ahí hice mis errores, cometí mis metidas de pata, como se dice, y también de ahí aprendí mucho. Aprendí, creo que todo lo que soy le debo a Trome, ¿no? Sí, y creo que seguramente es una buenísima experiencia porque al final de cuentas te forjaste en el diario que se volvió el más leído y el más importante de un Sí, país. ¿Qué, sí. ¿Cuál es el feeling de tipo? Yo creo que de manera muy personal ha de ser muy bueno como periodista y como alguien que le gusta y respira ese tipo de cosas, estar en una situación donde ya, yo estoy en un lugar donde se me va a leer. Porque, Mm, o sea, hay mucha gente buena que al final queda casi olvidada en lugares donde nadie lee. sí, pasa, eso pasa, pero yo te soy sincera, bueno, Trome era un diario que definitivamente pues tenían que leerte, sí es cierto, pero no necesariamente si estás en un medio importante, o mejor dicho, en un medio que venda tanto, vas a ser solamente leída, ¿no? O sea, yo creo que el buen material, el lector lo busca y lo encuentra en cualquier medio que de repente ni siquiera, no sé, no superará los 10.000 ejemplares al día, ¿no? Entonces, Ujú. o sea, no, yo creo que no deberíamos dejarnos llevar mucho por la lectoría de un medio, ¿no? Estoy hablando de manera escrita, ¿no? Porque ese es mi hábito. Yo creo que deberíamos enfocarnos en hacer un buen contenido y este buen contenido lo van a leer de todas maneras y te van a buscar. Sí, o sea, aparte es algo que tipo, cada vez más la gente busca material especializado, cada vez más hay revistas sobre, qué sé yo, sobre vasos de Batman con cositas amarillas encima. O sea, Así es, hoy en día para cada cosa hay su nicho, ¿no? Como su se dice. público, ¿sí? De Claro, todas maneras. exactamente. Am, pero vos dijiste que empezaste en Trome con 23 años. Sí. Me imagino que fue justo cuando saliste de la universidad y empezaste ahí o cómo fue. Sí, yo terminé la carrera a los 22 años y empecé a hacer prácticas en realidad desde los 20 años. O sea, yo empecé en radio, hacía, yo hacía congreso, cubría congreso, empecé en Radio Santa Rosa y bueno, pues yo creo que sí es cierto que todo lo que se hace en periodismo es divertidísimo, pero si tú empiezas haciendo o manteniendo una fuente tan complicada como es la política, por Congreso, Palacio y cosas por el estilo, lo demás ya como que ya es un poco más fácil de manejar. Entonces, mi experiencia en la radio, eso de hacer entrevistas sin filtro, o sea, porque a diferencia del papel en la radio, lo que tú haces es salir en vivo, o sea, es decir, estamos con el congresista tal, haces tu speech y de frente vas a la entrevista, o sea, a diferencia del papel, en el papel tú depuras, ¿no? O sea, haces tú desgrabas y te tomas todo tu time que quieras, ¿no? Pero en esto no. Entonces, eso me dio como que una cancha para yo ya llegar a Trome ya con esta base de poder ya ver, o sea, ya conocer cómo es el mecanismo, ¿no? Cómo es la prensa. A diferencia, yo hablaba y en prensa escrita tuve que plasmar todo lo que tenía en la cabeza en papel. ¿Y por qué no te quedaste en radio? Te pregunto totalmente de curioso, porque es algo que a mí personalmente me gusta, como verdad, como podemos Sí, ver. lo veo. ¿Por qué no me quedé en radio? Buena pregunta. Sí me gustaba, o sea, es decir, incluso hacía micronoticieros, o sea, la radio en la que yo estaba era como que te daban mucha oportunidad y te dejaban avanzar. Pero
no sé, yo sentía que necesitaba hacer otro tipo de periodismo, ¿no? Investigativo. No te digo que en la radio no se pueda hacer, pero yo quería escribir, yo quería Ujú. hacer historias, yo quería plasmarlo en papel. Entonces ahí fue donde, bueno, vino la posibilidad de Trome y mira, es anecdótico. Yo entro a Trome por una muy buena amiga que ya trabajaba ahí y ella me llama cuando yo estaba en la radio y estaba en mi zona de confort. O sea, pasa que a veces uno tiene miedo de salir de donde está Sí. porque tiene miedo de enfrentarse a los retos y cosas por el estilo. Entonces, este, yo estaba en mi zona de confort, perfecto, cubriendo mi palacio, mi congreso, mi poder judicial, todo genial. Y ella me llama y me dice, Tabata, ven porque necesitan una reportera, están buscando y es para el área de familia, un área inacual. Entonces yo no fui, dejé plantado, no fui, no, Mm. no fui, simplemente no quise, dije no, no voy a ir. Y bueno, ella se molestó, pero como el destino estaba que yo tenía que llegar a Trome, hubo una segunda oportunidad ya para el área de actualidad y me dijo, mira, si no vienes, te juro que no te vuelvo a hablar en mi vida. Entonces yo dije, no, ya no puedo perder su amistad porque es mi amiga y la quiero un montón, así que dije, ya, pues ni modo. Y fui No vienes y ya no somos y amigos. ya no somos amigos. O sea, es que tipo le hacía que la dejaba mal, pues. O sea, es decir, me Claro. presenta, o sea, dice, sí, yo tengo una persona que puede ser, ha trabajado, ha estudiado conmigo, bla, 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 y al final yo no voy. O sea, totalmente mal, pues, ¿no? De mi parte. Entonces, bueno, llegué a Trome y yo creo mucho en esta situación en el destino, en las cosas que tú, no sé, que están marcadas para ti, ¿ya? Entonces, cuando yo Ujú. llego a Trome es como si hubiese llegado a mi casa. Fue increíble, o sea, fue un match así alucinante con el lugar, con la gente, con el director. O sea, fue un match así de que, oye, sí, tú tienes, y tú, sí, yo creo que contigo se puede trabajar. O sea, una cosa así, fue increíble. Y fue muy rápido. Y me adecué, eh, creo que dentro de lo normal, no tuve mucha dificultad, ¿no? Para poder integrarme a la familia, porque Troma es una familia, y esa es la diferencia del resto de medios. Troma es una familia, con problemas, con todos los temas que hay en una familia. Pero Troma es una Toda familia. familia tiene sus platos rotos. Así es. Claro. Pero volviendo un poquito todavía antes de que entres a Troma, ¿qué tal te fue, tipo, esa experiencia, ¿no? Porque, o sea, a mí personalmente me gusta la política, pero más me gusta lo que es política internacional. Ah, ok. Aparte, yo no soy de Perú y entiendo muy poco de lo que es política peruana. Incluso hace un par de episodios traje a un profesor de historia para que me haga un resumen de política peruana para que intente entender un poco. Pero, o sea, ¿qué tal de tan joven, al final de cuentas, es ir al Congreso y ir a preguntar cosas y ir a molestar gente para que te hable? Y, o sea, qué sé yo, yo tengo varios amigos que le encantaría hacer ese tipo de cosas. Yo personalmente no me imagino. A mí, mira, a mí me encantaría traer a un congresista acá para conversar y que me explique las propuestas. Incluso eso es uno así de mis sueños more. Porque acá en el podcast, yo siempre digo eso, tenemos dos padres espirituales, que es Joe Rogan, que es americano, y Flow Podcast, que es de Brasil. Ok, Y incluso ahora están en elecciones, entonces varios candidatos a elección fueron a Joe Rogan y fueron a Flow. Y eso ya. es algo así que yo algún día, si todo sale bien, voy a hacer Ah, pero también. ya se viene ahorita las elecciones, créeme que te van a buscar, ya no vas a necesitar tú buscarlos, ellos solos van a buscarte, así que Ojalá, vas a ojalá, ver que sí. porque este tipo de cosas es así. Ay, me emociona solo de pensar. Pero ir al Congreso es una historia totalmente diferente. ¿Qué tal fue eso para vos? Mira, obviamente como todo al comienzo, no es que llegas y ya pues conoces todo, ¿no? O sea, fue,
cuando yo llego a la radio, se supone que yo iba a hacer lo que es actualidad, ¿verdad? Pero hubo un movimiento de personal y bueno, dijeron, bueno, entonces esta bata que está haciendo actual, que vaya y que cubra ahora Congreso. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? O sea, yo tenía 22 años. ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué? Sí, Congreso. Ok, o sea, y llegar al Congreso para mí fue pues fue muy raro. Yo ni siquiera sabía, con decirte que ni siquiera sabía dónde estaban las salas, puedes creerlo. No sé, o sea, allá dentro del Congreso las salas están por nombres, ¿no? La sala Grau, Bolognesi, no sé qué. Y yo, o sea, perdida total. ¿Dónde está la sala Grau? ¿Dónde está la sala de los cronistas parlamentarios? O sea, perdida total. Y así se empieza, pues, ¿no? Así tenías que... yo, ¿para qué tuve la suerte que conocí gente muy buena que me enseñó? O sea, periodistas ya mayores, ¿no? Que sabían y que obviamente vieron una chica que estaba tratando de hacerse un camino, un espacio, y bueno, me dieron la mano, honestamente. Y sí, o sea, recuerdo mucho mis primeras entrevistas, los nervios de salir en vivo, esta situación de, ¿no? El Sí. respirar, uno, dos, tres, ya va a pasar, tranquilo. O sea, de hecho, eso todavía sigue en mi mente, ¿no? Y es más, o sea, te digo algo, uno nunca pierde los nervios por una entrevista, ¿ah? O sea, uno como que siempre al final termina dominando esa sensación, yo siempre escucho que la gente dice, ay, cuando me enamoro siento hormigas. Yo cuando voy a entrevistar siento hormigas en mi barriga. Sí, O sea, a mí me es pasa. totalmente cierto. Entonces, lo que haces, y ya con los años de experiencia, es simplemente dominar tus hormigas, tus mariposas, pero no quiere decir que se vayan, están ahí. Ujú. Entonces, solamente que cuando tenía esa edad, tenía 22 años y entraba al Congreso y tenía que hablar con congresistas, con Velázquez Gesquén en aquel tiempo, con no sé, con Vitucho, que no, Víctor García Belaúnde, que tiene no sé cuántos, cuántas décadas en el Congreso, o sea, era como que no. Creo Aparte que que tenía, cuando se van las hormigas ya es un problema, porque ahí ya, o sea, ya no tienes más ese mismo feeling, ¿no? si no tienes hormigas, es como cuando estás enamorado, pues, ¿no? O sea, si no Mm. tienes hormigas o moscas o algo en la barriga, ya no es nada, o sea, es Creo que moscas, creo ya huele a podrido, ¿no? Creo algo que... así. Pero, o sea, tienes que tenerlas, o sea, de todas maneras, yo creo que para hacer todo, tú tienes que amar lo que haces, o sea, y tiene que llenarte, tienes que sentir la emoción de hacer algo como el primer día. O sea, como el primer día. De lo contrario ya no es. O sea, ya no eres tú, ya no lo quieres, ya está, dile chao, adiós. Y Sí. cosas por el estilo. Pero vos sabés que justamente mi primera entrevista, y ahora te voy a decir con quién fue mi primera entrevista de la universidad, y te juro que no me vas a creer, ¿Quién? fue con Barnechea, Ah, ¿cuál de los Alfredo Barnechea? Barnechea. Alfredo Barnechea, Sí, el señor del chicharrón. del chicharrón, exactamente. Ok. Y vos sabés que tipo, esa fue mi primera entrevista así que tuve en la universidad. Mm. Y fue tipo mi primera entrevista de verdad, así. ¿Cómo te Ya tienes que ir a sentiste en entrevistar a esa él. entrevista? Te cuento. Primero que yo conseguí la entrevista a través de mi vieja. Porque mi Ya, vieja era amiga, o sea, era muy amiga de alguien que era muy amiga de la esposa de Barnechea. ya, ok. Y yo, ya bueno, nos vamos a entrevistarle, vamos. Y yo estaba totalmente imbécil, me preparé 5 o 6 días antes, yo estaba viendo todas sus entrevistas anteriores, ya para llegar, Nervioso. ¿verdad? Para llegar y que me digan, buena pregunta, porque que te digan buena pregunta, Eso es, eso que quiere te decir digan... dos cosas, Pedro, ¿ah? Uno, si te dicen muy buena pregunta es porque simplemente no tienen la respuesta porque pensaron que nunca le ibas a preguntar algo así, punto. Y también porque de repente De sienten repente es que... algo que le gustaría hablar. Sí, también. Ujú. Así que ya, bueno, ¿y qué pasó? Y bueno, entonces, primero que tipo, yo en esa época tenía creo que 18 años, porque yo entré a la universidad con 17. Ah, bastante joven. Y, y tenía, o sea, tengo 19 ahora que estoy diciendo, tipo, ¿Qué? fue ¿De qué hablas? comienzo ¿Tienes año pasado. 19 años? Ah, su Sí. madre.
Y dices que era joven, dice, hace 2 años. Sí, o sea, yo cumplo 20 creo que en 20 días. Entonces, tipo, sí. Fue en comienzo de Oye, 2018. no, por favor, Pedro, no hables de edad porque estás hablando con una señora de 39 años, ¿ok? Así que... Ay, señora, sí, bueno. Pero entonces, yo re preparado y al final la entrevista era en su casa. Entonces, fíjate, yo con 18 años me iba a meter en la casa de este señor que por poco, por un chicharrón no fue presidente. Es cierto, Y, polémico. o sea, era muy, way too much para mí, ¿entendés? Y entro a su casa y su casa es hermosa, tenés que ver. No, sí, No me sé, no sé si imagino. no sé si No sé de conoces, dónde tienen, o pero sea, bueno, sí sé de dónde tienen, me imagino, pero, o sea, sí, la casa de PPK también cuando me tocó entrevistarlo, tú, ok, la casa sí, del mismo Vitocho, o sea, es Vitucho, perdón, Vitocho, no sé por qué le digo, es hermosa, o sea, sí, gana muy y bien en la tiene política, esa ¿no? casa hermosa. Ah, y bueno, ¿no? Y bueno. Pero entro hacia la casa y me ofrece, la esposa me ofrece si quiero tomar algo y yo, no, no, tranquila, estoy bien, no sé qué. Y ay, yo nunca, te juro que nunca me voy a olvidar, porque a mí me gusta mucho leer. Yo, ¿Ya? tipo, soy mínimamente orgulloso de una pequeña biblioteca que tengo acá, Ah, eso de, no está sé, muy bien. no sé cuántos libros tendré acá, unos 150 200 tal vez. Ah, interesante, para los 19 años que tienes está muy bien. Y bueno, pero él me lleva, tipo, yo estaba totalmente alucinado, ¿verdad? Y salgo de su casa hacia a un patio que cruza su patio y al final hay así otro cómodo gigante que es su biblioteca personal. Y ahí vamos a hacer la entrevista. Y Wow. yo, Jesucristo, esto no me puede estar pasando. No, pero al final Barnechea súper bueno conmigo, súper buena onda. Terminamos la entrevista que duró, qué sé yo, unos 25 minutos. ¿Qué? Y ¿Tan él cortito? me... Sí, era algo re corto al final de cuentas. Ah, bueno. Pero la Y... experiencia, pues, tienes esa experiencia. No, sí, claro. Y tipo, y termina la entrevista y él me hace un tour por su biblioteca privada y me muestra Dios sus mejores mío. libros. Y yo, Jesucristo. Y yo literal estaba alucinando. Fue una entrevista que al final me dio un 20 en la universidad. Porque primero mi profesor se quedó impresionado que conseguía Barnechea. Claro, el Y esfuerzo. sí, y al final yo hice de verdad muy buenas preguntas. Ya. Porque en una entrevista de él, que había dado hace un par de años, en época de candidato, Ya. había dicho algo que él en la entrevista dijo, yo no me voy a acordar que dije eso después. Ya. Y yo en mi entrevista le dije, en la entrevista X dijiste eso. Y él dijo, ah, yo dije eso. Y fue perfecto. Fue perfecto. Entonces Y sentiste lo que es tener una pepa, ¿ves? sí, y fue buenísimo. Y hasta porque al final me dijo, hey, sí, muy buena entrevista. Cuando quieras otra vez me avisas. Y no sé qué. Y yo, para mi primera entrevista, yo estaba... En la nube. Le Sí, impresionas. Está bien, mira, ese es un muy buen inicio, un muy buen paso. O sea, ya hubiese querido yo de repente tener algo así. Yo creo haber cometido varios errores al inicio de mi carrera. Pero bueno, de los errores siempre se aprende, es lo que me decían. Así yo que te por ahí. juro que creo que de esta entrevista yo hice lo mínimo de errores posibles puramente de nervioso. Ay, Porque, no te creo. porque yo estaba así, yo no, apenas me movía, apenas podía respirar, ¿Ah, sí? pero, ¿Tan nervioso? pe- yo estaba re nervioso porque tipo, las personas me estaban diciendo, él fue candidato a presidente, él es importante, es tu primera entrevista, él es importante. Bueno, Sí, gracias. sin presiones, por favor. Sin presiones. No, yo te juro que con el peso del mundo encima fui a su casa y yo no sabía dónde meter mi cara, toqué su timbre. Hola. ¿Y fuiste solo o fuiste con un gráfico? No, yo fui solo. Yo con mi cámara solo. Ah, tú mismo hiciste ambos trabajos. A Sí. veces cuando uno va con un gráfico, como que uno
maneja un poco más los nervios porque ya no estás solo, pues entonces te sientes un poco así como que acompañado, ¿no? Como que si me caigo alguien me levanta o cosas por el estilo. Sí, O sea, no, pero cuando uno va solo, sí, pues las cosas se complican un poco. no, y yo re... me da todo cosa. Y mira, y una de las cosas que mi profesor me dijo que tenía que mejorar en esa entrevista, que nunca me voy a olvidar, es que interrumpía mucho a la gente. Y Mm, fíjate, ahora tengo un podcast. mm. Mm. Oye, pero no, eso siempre pasa. O sea, es que también tú no puedes dejar que el entrevistado se despache tanto, porque si no, imagínate, nunca terminas. Una vez me pasó algo así con Olivera, el ex ministro de Justicia, al que le dicen Poppy Olivera. Sí, sí Ujú. sabes quién es. Sí, sí, sí. Ya, bueno, él, de verdad, esa fue la entrevista más tediosa del mundo. Si el ex ministro ve este podcast, lo siento, pero la verdad, o sea, el señor hablaba, o sea, era una cosa que yo tenía que cortarlo, pero él no, él seguía y seguía en lo suyo, en sus cosas, y no te daba opción a repreguntar. Y cuando haces eso, ya pierde, o sea, el periodista pierde puede recuperar el camino de la entrevista de una manera abrupta o simplemente corta la entrevista, ¿no? Pero este señor no me daba la oportunidad de hacer ninguna de las dos, la verdad, y yo estaba sumamente fastidiada porque no iba hacia donde yo quería. O sea, el periodista tiene que llevar la entrevista hacia donde uno quiere, uno necesita, uno busca, ¿no? Pero él no, él era tan astuto que trataba de que la nota o la entrevista fuera pues de acuerdo a lo que él quería, ¿no? Sí, me imagino. Y ya me pasó también para otro trabajo de universidad. Ya ves. Que la persona, o sea, yo tenía preguntas preparadas y la persona quería responder lo que ella quería. Entonces, Mm, tipo, me imagino que ya te habrá pasado en varios momentos que tipo, vos sí. haces una pregunta y la persona, sí, pero esto, y sigue por otro camino totalmente diferente. Sí, bueno, esas son las evasivas, pues, ¿no? O sea, hay gente que a veces no le agradan tus preguntas, son muy incómodas, o no saben cómo responder, qué responder, y lo que hacen es direccionarte o hablar una cosa que no tiene nada que ver con lo que acabas de preguntar. O sea, es una cosa que tú dices, pero entonces, y repites la pregunta y te das Y lo que cuenta te que no, pregunte. cero intención de querer contestar tu pregunta. Y lo que quieren hacer es hacer un monólogo, pues, ¿no? Y ya cuando las cosas se van a ese extremo, ya. ¿Sabes que una vez ya me di cuenta que algunas personas creen los periodistas como totales imbéciles? O sea que nosotros entramos a la situación ya en la parte inferior del barco, ¿entendés? Porque entras a la situación como vos no sos especialista en lo que yo estoy diciendo, vos tenés que escucharme a mí, no al revés. Siendo que Claro. tipo, Sí, nosotros sí, sí. muchas veces tipo estudiamos para lo que estamos hablando. Fíjate, yo no soy especialista en nada, ¿verdad? Pero tipo, hay gente que es periodista deportivo que sabe muchísimo. Hay gente que es periodista económico que sabe muchísimo. Hay De gente que es hecho. periodista político y sabe muchísimo. O sea, no es porque no somos economistas, políticos o deportistas que no sabemos. ¿Alguna vez ya te pasó algo así? Claro, es que eso pasa porque a veces, oye, no sé, de repente digo mal, pero a veces siento que como todo el mundo quiere ejercer el periodismo, hay mucha gente que en el medio que no es periodista, pero sin embargo la hace de periodista, entonces como que al periodista real le pierden un poco de respeto. Y cuando pasa eso, lo que tú tienes que hacer es ubicarlos, ¿no? O sea, porque puede él saber de economía, ¿me entiendes? Puede aquella persona hablar de política, de reforma de reforma de gobierno, no sé, de poder judicial y todo lo que tú quieras, pero a él no lo van a entender. El periodista tiene que entenderlo para escribirlo y decirle a sus lectores cómo son las cosas. Entonces, si él no te lo explica a ti, así tal cual como para bruto, tú no vas a tener la posibilidad de decírselo a tu público. Así Ujú. que siempre poner un alto, pues, ¿no? O sea, sí, no, sí me ha pasado, de hecho, ha habido gente que ha subestimado la capacidad de uno de poder entender algunas cosas. Sí, siempre hay gente de todo tipo, pero el periodista se tiene que empoderar, o sea, tanto hablan de esa palabra, tienen que empoderarse, respetar su profesión, su oficio, ¿no?
y tenerlo siempre bien marcado cuando vas a alguna entrevista, no amilanarte con nadie, o sea, no te intimides con nadie. ¿Por qué? Porque si tú no estás, si tú estás ahí, es porque realmente sientes que esa persona tiene algo que decir. Si tú no Aparte, estuvieses ahí, esa persona no existe, no es nada sin ti, ¿me entiendes? claro, Entonces, y aparte normalmente cuando estás en un medio y te envían para hablar con alguien o para entrevistar a alguien es porque tenés un conocimiento más o menos del tema, ¿no? No es que también, envían a un cualquiera. no, para hacer una entrevista, como ayer justamente le comentaba a tus compañeros, uno siempre tiene que averiguar, tiene que saber hacia dónde va, o sea, no solamente pasa por revisar sus redes sociales, sino saber de qué estás hablando, dónde vas a, con quién vas a conversar, cuáles son las cosas más polémicas que esta persona ha podido decir, o no sé, o sea, buscarle una forma en la que esta entrevista te resulte interesante, le resulte interesante a la persona que va a leer, porque Ujú, no eres tú, no es el entrevistado, no es el periodista, no es el entrevistado, es el lector. El lector tiene que engancharse con tu nota. claro. Y vos, ahora volviendo un poquito en lo que estábamos hablando, vos dijiste una palabra que justo era otro tema que quería tocar en algún momento, que es empoderarse. Vos como mujer, ¿ya tuviste algún problema en algún momento de tu historia por Mm, o que te subestimen como estábamos hablando ahora o que no te hagan caso? Porque sinceramente yo no sé cómo era el Perú cuando vos entraste al periodismo, hasta porque yo me mudé a Perú hace 2 años. ok. Entonces, tipo, entiendo muy poco. Entonces, te pregunto así, de la manera más sincera posible. ¿Ya tuviste algún problema por ser quien sos? O sea, mujer. Ujú, Ok. Mira, Perú, lamentablemente todavía en nuestro país existe todavía el machismo. Y esta situación de ser mujer y que tú no vas a poder con algo parte desde las comisiones. A mí me ha tocado, he escuchado hasta de mis propios jefes cuando me han dicho, no, pero Tabata no puede ir, es un desalojo, o Tabata no puede ir porque, no, es mujer. O sea, ha partido desde ahí, ¿me entiendes? Entonces, yo tuve que luchar en medio de muchas personas para poder hacerme un espacio en el mundo periodístico y para poder existir. Eh, si hubiese sido de repente un poco conformista, yo no hubiese tenido los casos que se me asignaron, ¿no? Porque eh, yo siempre hubo mucho interés de mi parte de hacer cosas diferentes. O sea, yo no solamente me cerraba o me centraba en hacer lo que decía mi cuadro, sino hacía cosas que de repente a otras personas, hasta de mi género, no se les, o sea, no lo hacían porque no querían, no eran pro o no querían arriesgarse mucho, ¿no? Pero yo estaba con todo el ímpetu, pues, o sea, yo tenía 23 años, quería comerme el mundo, quería hacer de todo. Entonces, esas iniciativas, las iniciativas que uno tiene como periodista en un medio, hace que te diferencien y que te tomen en cuenta para casos serios, para cosas serias. Entonces, yo me fui forjando de esa manera, en un mundo de varones, en donde había esto de que no, ella no, porque es chica, ella no, que no, no, tú no puedes viajar, mejor que vaya tal, o sea, esas experiencias que te querían quitar, que me querían quitar por ser mujer, yo tuve que pelearlas y las peleé, al grado que fui yo la que más salía de viaje en la redacción, en la redacción de actualidad. ujú. Entonces, ahí sí he sentido eso, pero con los entrevistados nunca he sentido ningún tema de discriminación. Es más, por el contrario, o sea, a veces cuando yo no me encargaba de las entrevistas centrales, las hace Oscar Torres, pero habían meses o semanas en las que él no estaba porque estaba de vacaciones o perdía licencia y finalmente yo tenía que hacer las entrevistas políticas, que son las centrales de Troma. Y, y habían personajes que Oscar no podía, porque de repente simplemente, a veces uno no es pepita de oro y no le cae bien a todo el mundo, ¿verdad? Y Claro. había personajes que yo sí podía conseguir, de repente porque era chica, porque de repente había más, no sé, era más.
más sencillo. No sé, la verdad es que no sé por qué, pero por ejemplo me pasó con Aldo Mariátegui, ¿no? Mariátegui no quería dar una entrevista a Trome, o sea, y menos a Oscar Torres, porque tenían ahí un roche. Y bueno, a mí se me encomendó y logré, y, o sea, y de ahí en adelante Mariátegui me daba entrevistas. Creo que ahora, que ya no estoy en Trome, creo que ya ahora ya limó perezas con Oscar Torres, pero, o sea, es decir, a veces uno, por ser mujer, podría conseguir un poquito más por un tema de que la gente no es tan ruin contigo de decirte, no, no quiero, ¿no? O sea, de repente por ahí. Pero el machismo más fuerte yo lo sentí en la sala de redacción, pues, ¿no? Y sí, o sea, me imagino de tu historia y la verdad es que ese es un tema muy sensible para mí porque yo me crié con mujeres, ¿verdad? Tipo, yo Mm, no tuve un padre presente en mi mm, vida y las mejores personas que conozco son mujeres, de lejos. de Entonces, lejos. tipo, ah, es muy fuerte, o sea, eso hits home, ¿entendés? Como se dice. O sea, Sí. es algo que a mí personal, al nivel personal me molesta bastante. Y vos estabas diciendo que por ahí te daban entrevistas, y yo una vez escuché algo que creo que es muy feo también, pero no me acuerdo de quién escuché. Escuché en una entrevista que el señor estaba diciendo que muchas veces las personas, los entrevistados, se sienten menos intimidados por Por una mujeres. mujer. Sí. Pero es que eso Por, depende. Mira, pero Mónica Delta. es que es muy feo también de pensar de esa manera. Bueno, pero eso no, mira, yo te digo que eso depende de quién viene, pues, ¿no? O sea, si tú me dices que no sé, que tienen miedo, que, no sé, que un periodista de la talla de, a ver, ¿de quién? Wow, ya no hay muchos buenos. No César sé, Hildebrand. yo tendría mucho miedo de que me entreviste RMP, por ejemplo. O sea, RPP. RMP, Rosa María Palacios. Rosa María Palacios. Es que Rosa María Palacios no es periodista, ella es abogada. No, Y claro, pero pero de tipo, todas maneras ella maneja muy bien los temas, o sea, es una mujer muy inteligente. Un poco sesgada para mi gusto, por algunas cosas, pero es una mujer que se respeta. Pero no necesariamente. Las entrevistas a veces más polémicas y más fuertes, más incisivas, ojo, incisivas, no malcriadas, han sido hechas por mujeres periodistas. Mónica Delta, Roxana Cueva, ¿no? O sea, no creo que pase en este minuto porque, ay, que el hombre es más intenso que una mujer. Por lo menos cuando yo hacía periodismo, no era por eso. O sea, yo tengo, gracias a Dios, muy buen concepto y ellos y mis entrevistados han tenido muy buen concepto de mí, porque ¿cómo te ganas el respeto de tu entrevistado? O sea, siempre tratando de sacarle algo que no se lo esperaba, ¿no? ujú. Eh, Tú puedes llevar una entrevista como tú gustes, como periodista o como una persona que quiere saber, como un ciudadano común y corriente. Y ese era de repente, mi forma de conversar. O sea, yo entraba a una entrevista y para mí era un conversar, yo estoy conversando contigo, oye, cuéntame, ¿no? Oye, sí, pero obviamente le informas al entrevistado que desde que ya tu grabadora está encendida, desde ya todo se considera dentro de la entrevista. A diferencia de repente de otros colegas, yo como que me resistía a tener preguntas para llegar a una entrevista. O sea, es decir, sí, tienes que saber de qué vas a hablar, cuáles son los temas que vas a tratar, de esta persona de qué está hablando, está genial, pero yo creo que las pepas más pepas han salido para mí y en mi legado han salido de conversaciones así, como que, oye, De esto. momento. Ejemplo, este, Julio Guzmán, un candidato a la presidencia. La última vez que postuló, Eh, yo recuerdo haberle hecho las primeras entrevistas cuando recién estaba, ¿no? Y no era, o sea, es decir, estaba avanzando, tenía por ahí un poquito de ruido, pero no era tanto de lo que se convirtió.
Por ahí muchos dicen que Trome lo volvió el candidato de las redes sociales, porque él golpeó mucho en redes sociales. ¿Y por qué? Porque las entrevistas que le hacíamos siempre era contenido, aparte de contenido impreso, era contenido digital, la gente lo comentaba, era alucinante cada vez que él hablaba. Yo recuerdo mucho que yo fui, sí, con unas preguntas ya prehechas, ¿no? Para poder conversar con él. Pero recuerdo que en algún momento yo le dije, ¿no? Señor Julio, pero ¿y qué le podría decir a la gente que todavía tiene ganas de votar por, no sé, Lourdes Flores, Alan García, ¿no? Y él me dijo que esa gente, que ellos, que estos eran, no me dijo obviamente esa gente, me dijo que estos políticos eran dinosaurios, dinosaurios viejos que ya se habían servido y cosas, y algo similar. No, no recuerdo bien la frase, porque no, ya ha pasado tanto tiempo, pero utilizó esta palabra, dinosaurios, dije, ah, mira tú. Y puedes creerlo que tú revisas, esa entrevista salió un domingo y todo ese domingo estuvo por todos los medios web, porque de otros medios, o sea, no, no solamente la corporación, porque llamó mucho la atención. Días antes habían entrevistado a Julio Guzmán en Perú 21 y no lograron sacarle esas declaraciones, porque, como te digo, yo abordaba a los entrevistados como si fuera una conversación, ¿no? Yo soy el ciudadano a pie, cuénteme usted sus propuestas, cuénteme acerca de esto, cuénteme acerca del otro. Sí, por ahí le metía una que otra pregunta que me pedían que hiciese, genial, pero siempre trataba de meterle yo mi toque, mi sello personal. Sí, y creo que eso es algo muy importante porque al final el periodista, aparte de crear una buena imagen para su medio, crea una buena imagen para sí mismo. O sea, eso es algo muy importante porque al final de cuentas el periodismo es, creo que 50% tu problema, digamos, 50% problema del periodista a la hora de escribir, a la hora de pensar, a la hora de qué voy a preguntar, a la hora de cómo voy a hablar. Y el otro 50% es de contactos. Porque si no tienes buenos contactos, no llegas a ningún lado, pues. Nadie te va a Así escuchar es. porque, o sea... Sí, Y eso claro. es algo muy interesante lo que decís, porque... se me fueron las palabras, pero es... como vos dijiste, es importante sacar las declaraciones que a veces no estaban, digamos, premeditadas. Aparte es por eso lo que yo hago esto de acá. O sea, como pudiste ver en estos 40 y algunos minutos que estamos conversando, esto es, no sé, casi el 100% al natural, digamos. Porque, o sea, yo tenía algunos temas que quería conversar contigo, pero lo que vos me estás contando, o sea, evidentemente yo no sabía antes. Y eso es el objetivo, o sea, es conversar con personas. Por eso a mí no me gusta decir que eso es que esto acá es una entrevista, sino que es Ah, ok. una conversación. Ahora entiendo Y por qué tu mensaje. Quiero conversar contigo y no entendí. sí, ya me dijeron eso otra vez Ya también. entendí. Pero a mí no me gusta decir que esto es una entrevista porque o sea, yo ya le entrevisté a otra persona que al final no salió el podcast porque se corrompió el audio. Y era una persona súper buena que quería que hubiera salido, pero no salió al final y vamos a remarcar para hacer, creo que la próxima semana. Pero, o sea, yo primero le dije que era una entrevista. Y él, ya, bueno, pero entonces, ¿de qué temas vamos a hablar? Y yo, no, por favor. El punto es que sea lo más natural posible. Pero bueno, ya cerrando un poco este segmento, me gustaría hablar de tu carrera en específico. Vos entrevistaste a un montón de gente, como dijiste, entrevistaste a Julio Guzmán, entrevistaste a PPK, entrevistaste a muchísimas personas. ¿Cuáles vos decís que sean tus entrevistas más... que más quedaron en tu memoria? Creo que ese es un buen punto donde empezar. Mm, Las entrevistas que Sea más para bueno o para quedaron. malo, ¿eh? Las entrevistas que más quedaron en mi memoria no pertenecen a ninguna de algún personaje público. Mis mejores entrevistas, o mejor dicho, las entrevistas que yo recuerdo, ¿no? Creo que a lo que te refieres, tienen o tuvieron mucho que ver con
con la coyuntura del tiempo, la coyuntura del momento, con los sucesos de aquellos años, ¿no? Como comentaba ayer, yo Por era si como que acaso ya es la segunda vez que ella dice ayer, pero es que ayer estuvo en mi clase, ¿ok? O sea, ayer ¿Perdón? ella fue invitada especial de mi clase, por eso dice así. Que quede claro. Bueno, como les decía, o como te digo, como me cuento ahorita mejor, bueno, he hecho varias cosas en estos años de prensa escrita, ¿no? He pasado por congreso y todo, pero también por el lado social, mucho por la sociedad, mucho por lo que es recabar información desde el mismo lugar de los hechos. Em, Todas las entrevistas para mí han sido especiales. Sin embargo, las que me han marcado de alguna manera son aquellas que he hecho, eh, pero a raíz de un acontecimiento lamentablemente trágico, porque me han marcado porque hasta este minuto puedo recordar cosas que tú dices, si alguien me lo hubiese dicho aparte, o sea, yo no, ya me lo hubiese olvidado, pero como me lo dijo el entrevistado o la entrevistada, en ese momento de su vida, que fue triste, o fue raro, se me ha quedado, ¿no? Por ejemplo, yo a los 25, 26, 27 años, se me dio por entrar a los penales, a entrevistar a personas que estaban olvidadas. Olvidadas, ¿por qué? Porque ya habían estado, ya pasa el escándalo mediático, los meten preso y ahí queda todo. Pero en mi caso yo vi ahí un nicho interesante para que la gente supiera qué estaba pasando con este tipo de personas, o sea, qué pasaba con ellos después de, ¿no? Entonces yo empecé a hacer un trabajo de hormiga en los penales. Entraba, obviamente dentro de los penales tendrías que tener siempre una fuente porque los penales en el Perú no son, sí o sea, es decir, no es fácil el ingreso tampoco porque tienes que ir siempre con algún nombre de un interno, pero igual siempre tienes que tener a alguien adentro que te pueda recibir, ¿no? Y que te pueda decir lo que quieres saber o que te haga como una especie de puente para llegar hacia el entrevistado que quieres. Ujú. Entonces yo empecé a hacer eso, ¿no? Empezaba a visitar a la gente poco a poco, primer acercamiento, hola, ¿cómo estás? Sí, que no sé qué, no sé cuánto. Luego en segunda visita, oye, sí, mira, si te da la confianza, yo soy periodista. Ah, voy a pensarlo, voy a hablar con mi abogado para ver si puedo hablar contigo. Tercera visita, y así. Así era mi trabajo, ese tipo de trabajo yo me metí mucho a eso. Me gustó mucho el tema penitenciario. Imagínate que estudié Derecho porque me enamoré mucho de cosas de ese tipo, ¿no? De los derechos de los presos, de nuestra justicia, de nuestros artículos, o sea, todo eso. Empecé a estudiar Derecho justamente porque me metí mucho en ello. Bueno, la cosa es que dentro de los penales tú te encuentras con historias que de verdad tú dices, wow, ¿me entiendes? Si bien es cierto, yo lo que hacía era siempre agarrar a la persona de coyuntura, ponte, había un crimen, lo cubría policiales, luego lo agarraba judiciales, entraba a prisión y de ahí lo soltaba. Yo entraba y entrevistaba a la persona que había cometido el crimen. Ese era mi trabajo. Y ahí pues yo me he ganado con cada cosa. Recuerdo mucho un caso de un chico, un metalero, que vivía por la zona norte de Lima, que había matado a su amigo, a su mejor amigo de una manera tan horrible, que hasta este minuto recuerdo sus palabras y recuerdo su rostro. Te estoy hablando de hace más de 10 años, ¿eh? Ujú. Recuerdo cómo me enseñaba sus marcas, diciéndome que su amigo se había defendido. O sea, el hombre estaba loco, ¿ya? Yo no entendía por qué estaba en una prisión. El hombre debió haber estado en un esto de salud mental, pero estaba preso, ahí poniendo en riesgo a otros presos que también, no sé, lo contradicen y podía haberle hecho algún daño. O sea, totalmente psicópata el tipo.
así es. O sea, una persona que te cuente, oye, y cuando tú le digas, ¿no sientes algún remordimiento por haber matado? No. ¿Por qué? Porque él me pegó primero. Y ya, pero eso no te da o sea, no te da el derecho a matar a nadie. ¿Y recuerdas lo que hiciste? O sea, un acto tú de poder decirle, oye, porque definitivamente esa nota iba a ser leída por alguna autoridad, no que este hombre de repente está mal, pues, ¿no? Entonces tú haces una pregunta de, ¿tú recuerdas lo que has hecho? Sí. ¿Qué pasó ese día? Y que te cuente que sí, que le abrí el pecho, saqué el corazón, luego lo puse en la sartén, o sea, tú te quedas así, ¿no? Como que, Sí. ok. ¿Sabes qué? Personalmente eso es algo que a mí siempre me interesó mucho también. Y tipo, es que yo no sé por qué desde muy chiquito y estoy mirando hacia arriba. Las personas que están escuchando eso no ven la cámara, pero estoy mirando hacia arriba porque tengo tipo un par de ediciones de coleccionador de casos policiales así famosos. ¿Y A de mí siempre Perú qué tienes? de libros de Perú, de escritores peruanos. No, de casos policiales. Tengo muy poco. Es que estas ediciones de coleccionador que tengo son de una editorial brasileño que se llama Dark Side. Y es Ah, ok. buenísimo. Son libros hermosos con las fotos de esas en papel fotográfico, Wow. con los lugares donde pasó. Y son hermosos. Y sí, sí, están ahí todavía. Y a mí ¿Son siempre me crónicas gustó. rojas? No, son más temas documentales. Tipo, son entrevistas las personas que participaron y dónde pasó y cómo pasó Ujú, y ese tipo de cosas. ok. Pero me perdí. Me estabas diciendo que, o Ah, sea, que sí. siempre te llamaba la atención eso. Sí, ¿viste? Esto es cómo va. Pero, pero sí, o sea, siempre me llamó mucho la atención porque siempre me interesó mucho saber cómo funcionan estas personas, ¿no? Sí. Porque para matar a alguien, algo muy fuerte tiene que estar pasando dentro tuyo. Y Mm, yo siempre quedo con eso en mi cabeza. O hacia adentro o hacia afuera. ¿Y a qué me refiero con eso? O es un problema vos contigo o es un problema de vos con la sociedad, con la de afuera. sí. Y a mí me movió mucho lo que pasó ahora el 16 de octubre. No sé si viste el caso de Samuel Paty, que el profesor, es un caso horrible, un profesor francés de Ujú. historia que mostró en su clase los dibujos, no me acuerdo la palabra en español, para los Ah, dibujos que hacen los cartunistas, las de caricaturas. las caricaturas, ahí está, de Ujú. Charlie Hebdo, que eso Ah, sí, del Neymar. que lo degollaron. Sí, Ya, exactamente. sí. Sí, entonces un chico de 18 años lo mata y le degolla al profesor en una calle al lado del colegio. Sí. Ya, o sea, a mí me movió mucho ese tema porque, tipo, era una clase de libertad de expresión. Y Wow. él muestra estos dibujos en una clase de libertad de expresión y muere por eso. O sea, Qué es algo, paradójico, ¿no? sí, es muy paradójico y muy fuerte si te pones a pensar. Wow. Sí. Y no sé, o sea, siempre me interesó mucho esa parte, pero nunca supe mucho de dónde empezar. Y ahora vos me estás hablando y yo, parece interesante. Tipo, a mí siempre me interesó mucho en algún momento, por ejemplo, no sé si acá en Perú hay alguno que sea así, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay uno que es ahora youtuber que pasó creo que 40 años en la cárcel. Dios. ¿Quién? Y es un señor ya. Y tipo, él se fue preso muy temprano, tipo Muy con joven. 20 años, por tráfico de drogas y se quedó en prisión por mucho tiempo porque se portaba muy mal. Ya. Y entonces él sale de prisión tipo con 60 y algunos y ahora es youtuber y cuenta las historias Del de penal. prisión. Sí. No, pues si ahí hay para contar, no sabes, hay cada cosa. Uf. A mí hasta me sacaron de Lurigancho, me sacaron una vez,
porque se enteraron que era periodista. O sea, es que yo no iba como periodista, o sea, yo iba con mi vestido así como si fuera de visita, en un día de visita, y el alcaide se entera que estaba ahí tratando de entrevistar a los Nole, unos delincuentes muy avesados del Callao, y fueron dos policías a sacarme, o sea, historia para contar, la que quieras cuando quieras, ¿ah? Yo te cuento. Pero en las prisiones hay un montón de cosas. Hay cosas que tú no podrías creer. La gente puede hacer tantas cosas por 10 céntimos, o sea, por centavos para poder comer. Y sobre todo los penales más hacinados, como es este que te estoy mencionando, que es Lurigancho, el más hacinado del país, hay mucho drama, mucha tristeza, eh, mucho dolor, ¿no? Y que se mezclan con todas estas historias ya que colindan con la locura, ¿no? Que es de personas que pueden llegar a matar a personas sin, sin pena, sin lástima. Sí. Y, y lo más, creo que a veces que muchas personas no lo tienen en su día a día es que no es incomún. O sea, de hecho es común ese tipo de situaciones. De Dentro de los que penales, en la vida, ¿no? O sea, ah, de que la gente, de que exista gente que no le importa. O más, que exista gente que por situaciones sociales y presiones sociales ujú. se vea, o sea, se vea obligado a hacer ese tipo de cosas. Yo nunca me voy a olvidar, hace un par de años leí un caso sobre un chico de MS-13, que es una pandilla súper famosa, no me acuerdo si era de El Salvador o Guatemala, El que Salvador incluso, están los maras salvatrucho, ya, bueno, no me acuerdo, MS-13 era el nombre, ¿ya? después, si alguien que está escuchando quiere, lo busca después. Pero era, o sea, que esa pandilla tiene un ritual de iniciación, digamos. Y para entrar a la pandilla tienes que matar a alguien. Ah, esos son los maras, pues. ¿Son esos? Esos son los maras, sí, sí, debe Ya. ser otro nombre que tienen porque ellos hacen lo que quieren, pero sí, ellos son los que matan, pues, para poder ingresar a su pandilla. Esa es una pandilla horrible, es Sí, y terrible, yo me acuerdo que estaba leyendo el sanguinarios, caso de un chico ¿ya? que le dijeron, si no entras, te matamos. ¿Cómo, cómo? Entonces, o sea, si no entras a la pandilla, te vamos a Ajá. matar. Ah, o sea, que estaban de todas maneras decidido a hacerlo ingresar. O sea, Sí, o matas, o matas o te matamos. Dios mío. Sí, Así, sí, esas cosas entonces. pasan allá. Al final el chico no quería entrar y lo que hace es que alguien le ataca en la calle. Y ahí el medio que se defiende y en el momento se enrabia y lo acaba degollando al que le atacó en el medio de la calle, en el medio del día. Terminó matando. Y terminó matando y al final entra a prisión y le matan. Qué O horrible. sea, es algo muy fuerte porque al final el chico este que tenía 18 o 17 años no tenía opción. Y que quería de repente no hacer lo que hacía el común múltiplo, ¿no? Tener Sí. una vida diferente, no ser un asesino. Y al final termina siendo asesinado. O sea, Qué triste. mata, que posiblemente no quería, que posiblemente le haya roto la vida para... O sea, si es que no hubiera muerto, le hubiera roto la vida. Ujú. Y entra a prisión y le mata. Pero... Pero bueno, no sé. Sí, es que Pero... esas cosas, esas son las injusticias de la vida, pues, ¿no? O sea, esas son las cosas que están marcadas en tu destino, creo, no, no sé. Es horrible pensar que en tu destino esté marcado de tragedias como este tipo, pero a veces son así, pues a veces pasa. ¿Sabes qué? Yo pienso muchas veces que tipo, muchas personas no... A veces no se dan cuenta que esto es vida real. ¿Entendés? Que Ujú. tipo, estos relatos que estamos contando acá Es real. ocurrieron en la vida real. Tipo, Sí. es algo tan alien para muchas personas que queda, no Es que sé, la o sea, gente a veces no cree que existan cosas a través, o sea, después de su puerta, más allá de y su que de boleta. repente, exacto, y creen que de repente lo más feo que han podido ver es lo que sale en pantalla, ¿no? Y no es tanto así. O sea, en este país hay cada cosa, se ve cada cosa, hay cosas que tú no puedes entender
hay cosas que te llenan de rabia y hay cosas que no puedes cambiar. Tú dices, esto es injusto, pero no puedes hacer nada. Como periodista, uno de tus compañeros me preguntaba, ¿cómo puedes hacer para cambiar las cosas? ¿Cómo puedes hacer para que la gente o las autoridades, mejor dicho, vean que están cometiendo un error y que puedan hacer justicia realmente? Y de verdad que, ¿cómo quisiera que el periodista pudiera hacer eso? Pero el periodista lo que puede hacer es solo informar, es investigar, darlo, dar todo de tu parte para que tú te sientas conforme con ello, sientas que realmente hiciste tu trabajo, que tu trabajo es investigar, tu trabajo es contar lo que está pasando. Y si eso logra cambiar algo, de verdad, eso es genial. Y date por bien servido. Sí, yo creo que cada uno debería, o sea, como periodistas, ¿no? Yo estudio periodismo, no soy un periodista todavía, pero en algún momento lo seré. Y, o sea, creo que cada uno debería, uno, buscar algo que o sea, que le no, Satisfaga. ahí está. Todavía se me complica un poco el español, no sé No cuántos te años hace que preocupes. vivo fuera, todavía se me complica. No te preocupes. Quepo, por ejemplo, fue una palabra que tipo aprendí ayer. ¿Cuál? Quepo, de caber. Yo quepo Ah, en esta yo. caja. Ah, ok. Esto ¿Qué yo decías? aprendí ayer, te juro. ¿Qué decías? Yo entro. No sé, en portugués se dice caibo. Entonces, ya, ahí está. Y bueno, ya me No perdí te otra creo. vez. Jesús Cristo. Ay, ya me perdí. Ya fue. Estábamos hablando acerca de cómo el trabajo del periodista Ah, ya me puede. acordé. Yo creo que uno tiene que encontrar algo que le satisfaga y que desde su punto de vista pueda cambiar algo. Así O sea, es. por eso al final yo hago este tipo de cosas. Yo, según lo que investigué, no encontré ni un podcast que tenga este estilo en Perú, por lo menos. Y es algo que Ujú. a mí me gusta mucho, porque como ya conté en algunos otros episodios, yo tengo un problema para dormir muy jodido desde hace muchos años. Y yo necesito dormir escuchando un podcast. Y yo hago eso hace años, ¿entendés? Ah, no te puedo creer. Sí, entonces, o sea, necesito dormir escuchando algo. Y el podcast fue algo que encontré cuando tenía 12 años. Y ahora tengo 19. Entonces, tipo, todos los días escucho un podcast para dormir. Entonces es Mira tú. algo que... Jesucristo. Teléfono. No, no sé qué le pasó a mi micrófono. Cableó. Pero, pero es algo que está ya en mi vida de hace mucho tiempo. Y Ujú. entonces es algo que a mí me gusta muchísimo. Y yo creo que por eso es o sea, yo no soy el consumidor, pero a mí me gusta mucho lo que hago, ¿verdad? Y me pone muy feliz poder estar Pero haciendo eso. es que esa es la esencia de la vida, ¿no? Hacer las cosas que te hacen feliz. Y si a un periodista le gusta escribir, le gusta investigar, le gusta estar detrás de la información, que lo haga. Y si esto sirve para contribuir a tu sociedad, a la mejoría de tu sociedad, genial, ¿me entiendes? Date por satisfecho. O sea, yo siempre decía, ¿no? Mira, puedes creerlo que cuando uno empieza a trabajar, usualmente en Perú, siempre, como periodista, siempre uno trata, o mejor dicho, siempre los medios lo que hacen es primero te tienen ad honorem, ¿no? Para probar tu capacidad, para probar qué tanta ímpetu tienes, o sea, para probarte en realidad. Este, El cuando free yo trial. entré a... Sí, pero en realidad, por lo menos en mi tiempo hacían eso. Ahora yo creo que no, porque ahora existen más leyes, más normas, en donde creo que regulan al practicante y cosas por el estilo. Pero el tema es que cuando yo entré ya a Trome, o sea, una empresa donde pues todo era sumamente controlado y obviamente te pagaban por prácticas y todo, aunque yo ya no entré como practicante, a Trome entró como redactora. Entonces, yo estaba, pero así, yo recuerdo mucho el momento en que el primer sueldo que recibí en Trome, porque yo decía, creo que no hay nada más feliz en este mundo. Hago lo que me gusta
y encima me pagan por lo que hago. Esto es demasiado, estoy Ujú. tocando el cielo, o sea, eso era para mí, ¿me entiendes? O sea, y cuando tú amas algo, a veces ni siquiera necesitas que te paguen, o sea, a veces te Sí, sientes, yo pago para hacer mi podcast, por lo menos en este momento. y a veces, Fuera de bola, tipo, yo pago el servicio que estamos ahora por la ya, entrevista, el donde para subir yo tengo que pagar también. Al final pago tipo como $75 por mes para poder tener esto. Y yo que no tengo una renta fija, es algo, ¿entendés? setenta y cinco sí, dólares es de una buena $75 conversación son con mi vieja. $75. Sí, o sea, es un buen trato de convencimiento con mi vieja. Pero Mira mamá, te voy a explicar, siéntate aquí. no, Esto significa, algún día va a salir bien más tranquila. yo estoy progresando, mamá. No, sí, pero fuera de bola, eso de progresar. Yo me puse todo romántico de la última vez cuando vino Hugo, por ejemplo. Ah, Porque yo, aparte de futuro periodista en algún momento, a mí me gusta el trabajo de Hugo. Yo tengo acá Polo en el Viento y Estación Final. Son dos libros ok, que leí y me gustaron mucho. ya, ok. Y cuando él viene y conversa conmigo y conversa súper bien y tranquilo, y después mi otra profesora ve el podcast y me dice, muy bien hecho, me gustó la entrevista, yo estoy tipo, ¡ah! A ver, ahí está, tu mejor paga, ¿ves? Sí, Eso no lo paga, no lo compra, no lo cambias por nada, o sea, sí, tienes el alma de periodista, eso es bueno. fuera de bola, sí. Pero bueno, Tabata, llevamos 1 hora y 5 minutos conversando. Fue un gusto y de verdad espero que en algún momento del futuro vengas otra vez a conversar un rato más. Espero que... De todas maneras, para mí ha sido un gusto, la verdad nunca yo he participado en un podcast porque eh, no tenía mucho tiempo, yo ahorita en este minuto ya no estoy en lo que es prensa diaria, yo ahora hago periodismo de marca en una agencia ya por temas personales, sabes que el periodismo no te da tiempo para absolutamente nada, tú tienes hora de ingreso, pero no tienes hora de salida, y ya cuando ya tienes un hijo, que es mi caso, y soy mamá y papá, entonces es difícil que yo pueda ya darme ese lujo de estar en la calle mucho más tiempo. Entonces, Estar 16 horas por día afuera. sí, es mucho tiempo. Entonces, él ya al comienzo, yo tengo un año fuera de prensa escrita o de trome, del medio, de ese tipo de ese tipo de periodismo. Este, pero él ya, o sea, Dani, mi hijo, ya me reclamaba más tiempo. Así que tuve que decidir el amor de mi vida durante tantos años o mi otro verdadero y único amor que era mi hijo. Así que lo solté y agarré y me quedo con mi hijo, pues no, pero de todas maneras, en lo que yo te pueda nutrir, te pueda decir, cuenta conmigo, mis experiencias están ahí, no sé, yo en realidad me da mucho gusto que los chicos que todavía existan jóvenes interesados en seguir con esta profesión, en seguir teniendo en realidad las ganas de tener este estilo de vida, ¿no? Porque el periodismo es más que un oficio, ¿no? El periodismo es un estilo de vida, o sea, tú eres periodista como los bomberos, eres periodista, eres bombero, así no ejerzas, ¿no? O sea, así no estés en una ambulancia, en una, no sé, en uno de estos carros que ellos utilizan para ayudar. Eres periodista siempre, siempre. Y a veces la gente no lo entiende, ¿no? A veces dicen, no me trates como un entrevistado, no Ujú. me hables así porque yo, discúlpame, pero sí soy yo. Sí. Y es lindo que existan chicos que todavía quieran hacerlo. Esto Me me pone, llena de me, orgullo. me pone muy feliz escuchar eso. Y te pido que ahora quedes, después que terminamos de grabar, te quedes un ratito más, así ya te agradezco más en persona. No te preocupes. Pero muchas gracias por darme tu tiempo. Aparte fuiste otra vez súper rápida. Yo jamás pensé que en el mismo día que te envié un mensaje íbamos a grabar. Yo estoy intentando conseguir una entrevista hace más de un mes y la persona me sigue posponiendo. Entonces, en el mismo día me No, hablaste. hay que apoyar a los chicos, hay que siempre estar ahí, tratando de darles.
lo que tú sabes, tienes que enseñar, lo mucho o lo poco que sabes. Yo siempre he pensado así. Y también porque yo tengo sobrinos que estudian periodismo y también me gusta pues que también me los apoyen, ¿no? Así que, bueno, siempre soy yo su apoyo, porque siempre están, tía, que necesito esto, tía, que necesito aquello. Y yo, ok. No, está Pero, bien. pero nada, me gusta siempre tratar de dar lo que puedo, ¿no? En realidad no es mucho, pero bueno, ahí va. Pero es de Siempre lo que corazón. necesites. Es de corazón, sí, de Ah, todas ya. maneras. Bueno, Tabata, muchísimas gracias entonces. Y alguna última cosa que quieras decir. Y ya, chao. Sigan sus sueños. Sigan sus sueños. Qué lindo. Bueno, chao, chao. Chao, gracias.